Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a este episodio más de su podcast favorito, Catarsis. Y si no es favorito, debería de serlo. Ya llevamos varios publicados y ahí la llevamos. Acuérdense de compartir, de publicarlo en sus redes sociales y que se vaya dando todo. En esta ocasión tengo un invitado muy especial. Al menos para mí, en el momento en el que lo conocí, dije qué interesante lo que se está llevando a cabo este carnal. Y pues, ¿para qué les explico más? Sí, así es, en efecto, se viene la presentación. Hola, mi nombre es Jesús, Mr. Laplace. Soy gestor cultural, artista de gráfica y poeta. Y mi pasión son las letras. Qué profundo me saliste en Laplace. Lo intento. Mucho gusto, muchas gracias, Mr. Laplace, así es, está en la casa, Mr. Laplace in the house. ¿Cómo estás, Laplace? Muy bien. Aquí con el cumbión que no debería estarse oyendo. Ajá. ¿Verdad? ¿Te gustó el tecito de...? Pues sí, está bueno. Sonó así como muy... eso y nada. Es que consideré pedir una cerveza. Le hubiéramos pedido, Laplace, por favor. Pero bueno, Laplace, estás en un episodio de Catarsis, pero mucha gente debe decir, bueno, ¿quién es Laplace, Mr. Laplace? ¿De qué estamos hablando? Coméntale a la gente que no te conoce, que no te ubica, ¿de qué va tu proyecto? Bueno, actualmente estoy trabajando en dos proyectos. Voy a tratar de hablar brevemente de ambos, pero vamos a centrarnos en alguno. Uno es el colectivo Almas en Desgracia, que es un colectivo de artistas potosinos, de artistas de todo tipo, que tiene como único objetivo, pues eso, difundir el trabajo sobre todo de artistas nuevos o de artistas underground, como más lejanos como de este circuito que forman los museos y otras instituciones más, ¿cuál será el término? Oficiales. Y el otro proyecto es Laplace Taller Editorial, que se llama así por mí. Bueno, en realidad se llama así por mi conejo también, pero llegaremos a ese punto. Bueno. Que es una editorial independiente que tiene inicios como editorial cartonera, pero ha evolucionado a ser más bien eso, una editorial independiente que pues busca, igual que el colectivo, difundir el trabajo de artistas nuevos, de artistas que tienen propuestas diferentes sobre todo. Y pues que ya llevamos 2 años con ese proyecto trabajando, pero como proyecto en concreto, o sea, desde que comenzó, antes de que se llamara Laplace, llevamos ya 6 años. 6 años, un arduo trabajo, ¿no? De estar picando piedra en todos lados. Digo, porque me ha tocado ver en eventos pequeños, en eventos grandes que han organizado. Y si es picar piedra, cabrón. O sea, es de estar casi trayendo el arte o la creación inédita del creador, valga la redundancia, casi hasta la puerta de la casa y decirles, mira, observa esto también tiene valor, no solamente lo que está en los museos tiene valor y tiene peso. Pero justo de eso, de tu segundo proyecto, es de lo que vamos a hablar. El tema que traigo sobre la mesa es hablar del proceso editorial para la publicación de un libro. Con Editorial Laplace tú traes el proyecto de estar publicando a autores potosinos, bueno, y no nada más potosinos, creo, pero traes este proyecto de darle publicidad, de darle publicación a estos autores. ¿Cómo es esto? Vamos iniciando desde el principio, vaya la redundancia. ¿Cómo ves? Bueno, o sea, ¿te hablo de la editorial como tal editorial? ¿O del proceso de publicación? Hablamos a lo grande, de lo general, y vamos a lo particular. Bueno, yo estudié en Guadalajara, letras hispánicas, y allá conocí, ni siquiera en la carrera, ¿no? Era un señor que tenía una librería de viejo que se llama Sergio Fong. Sergio Fong es la persona que más ha movilizado el proyecto de las editoriales cartoneras en México. Okay. Yo iba a Guadalajara como nada más a publicar mi libro, ¿no? Ibas tú buscando un medio, vaya. Y Fong estaba dando talleres cartoneros porque en aquel momento tenía una beca, ni siquiera sé qué beca, ¿no? Pero tenía una beca y parte de la beca era eso, ¿no? Que iba a dar talleres cartoneros, y ya él me explicó cómo funcionaban estas editoriales, me contó como toda la historia y me enseñó cómo se armaba un libro cartonero. A partir de ahí comencé a trabajar con una editorial que se llamaba El Pato con Canclas,
Anduvimos moviéndonos por todas las partes del país que pudimos. Y eventualmente el proyecto se dividió en dos. Editorial Laplace por mi parte, y la que todavía conserva el nombre original, El Pato con Canclas, que se ubica en La Piedad, Michoacán, con Paulina Navarro, que era como la codirectora de la editorial, ¿no? Pero pues vivíamos en sitios muy distintos, entonces se me hacía como sano que fueran dos editoriales distintas. Con la primera editorial pues fue mucho más sencillo, primero porque teníamos el apoyo de Funk. Ok, no, bueno. Sí. Que actualmente es como toda una autoridad en cuanto a edición, ¿no? O sea... De hecho. Empezaste muy, muy grande. O sea, me refiero a... Entraste por la puerta grande, por el mural grande, ¿no? Sí, cualquier cosita. Aparte que, o sea, lo que me gustaba mucho de estar con Fong y de la gente que estaba en la rueda en aquel momento, es que sí eran como una familia. O sea, eran gente que escribía, gente a la que le gustaba la literatura por una o por otra razón, y que entre todos de alguna manera se apoyaban. Algunas maneras eran muy violentas. ¿Cómo cuáles? Cuando presenté mi primer libro, el que iba a Guadalajara a publicar, se lo presté a Israel Soberanes, que es un autor al que yo quiero mucho y respeto muchísimo, para que lo leyera para hacer la presentación. Entonces me habla y me dice: oye, es que tu libro me está dando pesadillas. Era un libro de... O sea, pues yo acababa de terminar una relación, ¿no? Y estaba muy triste, y era un libro de... Pues de estos que suelen ser los primeros libros de todo el mundo, ¿no? Un libro sobre amor, sobre rompimiento, un libro en el que le reclamas a la otra persona que por qué te dejó así de triste. Y ahora lo veo, y de hecho el proyecto en el que estoy trabajando para mi próxima publicación como autor es rescatar los dos únicos textos que considero buenos de ese libro y construir alrededor de ellos. Ok. Entonces fue... pero ¿por qué fue abrupto? ¿Por qué fue tan agresivo? Porque, pues cuando tú le das tu libro a alguien, esperas que te diga: oye, no mames, está bien chido. Ajá, ¿no? qué buen libro. No esperas que te digan: oye, me está dando pesadillas. Entonces, aparte sí hizo el texto de presentación, pero me gustó porque fue muy honesto, ¿no? O sea, porque no ocultaba que fue un libro que no le gustó. O sea, que consideraba como que tenía potencial, pero que era un potencial desperdiciado en estarse quejando de un rompimiento. Ya, te entiendo. Bueno, pero era una obra prima. Al final de cuentas así suelen ser las obras primas, ¿no? Sí, aparte está divertido recordarlo. Entonces, en Guadalajara es donde se gestan muchas cosas. ¿Cómo es el salto de llegar aquí a San Luis y querer, no sé cómo se le diga, en la música se le dice firmar a otros autores? No sé cómo se le diga acá en las editoriales. Pues, o sea, hay que confesar que fue más bien una especie de accidente. Ok. Y aparte un accidente muy feo. Estábamos en La Piedad, Michoacán. Ok. Paulina, yo y otra chica que se llamaba Hanna. A ella nos la habíamos llegado porque teníamos intención como de que escenificara algunos de los textos que ya estábamos publicando en aquel momento. Okay. Que pues eran de gente de Guadalajara y de Ciudad de México y de otros lados. Y entonces un día esta chica Hanna se va sin decirnos nada. O sea, un día en la madrugada se agarra y se va. ¿Cómo crees? O sea... Y se llevó el dinero que teníamos. Entonces, yo no sabía a dónde más recurrir que a San Luis Potosí. Entonces le hablé a un amigo que tiene un foro que se llama La Azotea. Y le dije: oye, pues, o sea, literalmente no tenemos nada. Aunque sea préstanos para llegar a San Luis, y ya comenzamos a trabajar y ver qué se hace. Y dijo: no, pues sí, no te preocupes, yo te mando. Nos mandó para un BlaBlaCar. El BlaBlaCar se quedó varado a la mitad del camino. Y ya cuando por fin logramos llegar a San Luis, presenté mi libro y presenté el de Paulina, y comenzamos a trabajar con otros autores. Primero hacíamos nada más antologías. Ok. Y luego ¿Qué es una antología para la gente que no lo conoce? Una antología es una compilación de textos de diferentes autores. Pues eso, sí, una compilación de textos de distintos autores que tienen como una misma estructura, o sea, que todos son poemas o que todos son cuentos. Ok, ¿tienen el mismo corte? Ajá, o que hablan de un mismo tema. Ok. Publicamos dos que yo creo que fueron como importantes tanto para la editorial como un poco para nuestros propios procesos como editores. Ajá. Que fue uno de cuentos precisamente y uno de poemas. En el de poemas hay un manifiesto que escribí yo, que hace mucho que no lo leo, pero en el que hablo como desde mi perspectiva de lo que debe ser un editorial, ¿no? De cómo debe funcionar, y un poco lo utilizamos como guía para
como guía ética de las cosas que íbamos a publicar y de cuáles no. Entonces empezaron a acercarse autores a nosotros. Con algunos yo reconozco que fue, pues quizás no un error, pero sí fue... pues sí fue un error el haberlos publicado. Porque eran personas que no... como que no entendían ni lo que estaban realmente intentando dar a la gente por medio de sus textos, y que tenían una ética de trabajo muy, muy fea. Pero de otros nos sentimos bastante contentos todavía. Entonces, bueno, pues ya pasa el tiempo. Después de que con El Pato con Canclas llegamos a 25 publicaciones, Paulina se regresa a su ciudad y yo me quedo acá. Y comencé con publicándome solo a mí. Las primeras publicaciones de La Play son libros míos. Y después lanzamos 2 convocatorias. Una para manuscritos grandes, o sea, para libros que ya estuvieran como bien armados, que tuvieran un concepto. Entiendo. Y otra para plaquettes. Una plaquette es una colección de poemas o de cuentos menor a 70 páginas y que tiene un formato como de revistita, que es muy fácil de leer. Algo más ligero. Y el objetivo de las plaquettes pues es más bien buscar autores nuevos, a gente que no haya publicado nunca y que tengan un primer acercamiento con el público. Entiendo. Que es en los eventos en los que yo he asistido a verte y que se han desarrollado muy muy bien, que ya hablaremos un poquito más de estos que traes bajo la carpeta. Ahora, ¿en qué momento dijiste se puede vivir de esto? ¿No se puede vivir de esto? Es más la pasión que hay sobre las letras, porque hablaste en tu presentación que eres apasionado de las letras. ¿En qué momento? ¿O ya lo traías el proyecto? Pues es que, o sea, sí se puede vivir de esto, pero es necesario estar trabajando y presentando constantemente. A mí me causa mucho conflicto el pensar que quizás si lo hiciera solo como autor y no como editor, sería muy complicado. Yo me doy cuenta cuando empiezo a presentar mis propios textos que llega un punto en el que me cansan, que ya no los quiero leer, como que ya me los sé y ya los leí tantas veces que estoy harto de ellos. Como editor no. Como editor estoy todo el tiempo leyendo cosas nuevas y editándolas y escuchando a autores nuevos, que creo que es lo que lo hace como refrescante. Un editor puede subsistir siempre que tenga autores que lo respalden de alguna manera. De alguna manera. Ahora, ¿qué tan pesado? Digo, eres editorial. Cualquier editorial de México, del mundo, etcétera, persigue, sí, la parte de la obra del autor, que se vea identificado a la gente con la voz escrita del autor, pero siguen siendo productos. Por eso es una editorial. ¿Qué tanto en editorial La Play se ve el rollo de busco que venda o calculo que este autor va a vender tanto, o simplemente me gusta a mí, por mérito personal el autor logró cautivarme y me llama la atención y lo voy a publicar por mero gusto? ¿Qué corte agarra La Play? Pues creo que la fortuna que tengo es que a partir de los viajes que hice en el tiempo del Pato con Canclas y en el tiempo de Fong, he construido una red de personas que también se dedican a esto y que de alguna manera tienen también públicos que están ávidos de esto. Yo me trato de mover mucho y constantemente a otras ciudades porque sé que hay un mayor mercado ahí para la literatura independiente que en San Luis Potosí. Sí hay consumidores de literatura independiente en San Luis y luego pasa lo que pasa con todos los productos, ¿no? La gente los compra porque, en San Luis particularmente, pues porque conocen al autor, porque hace su presentación y es como, oye, qué bonito que escribiste eso. Y yo a lo mejor por dentro estoy diciendo, no, pues no está tan chido su texto, pero qué bueno que estamos vendiendo. Y con otros autores, aquí en San Luis pasa lo contrario, ¿no? O sea, son autores buenísimos que no son muy buenos quizás en lo social y que les cuesta entablar como relaciones con otras personas y sus presentaciones no se llenan, y si es como, pues emocionalmente es complicado. Y no sé por qué pasa mucho aquí en San Luis. Justo de eso era la siguiente pregunta. ¿Cómo ves la movida de las editoriales aquí en San Luis? Pues mira, muy fea. No, sí, lo que es. Hay pocas, hay muy pocas. La mayoría de ellas tienen como un grupo ya seleccionado de autores a los que van a publicar.
y buscan que sean autores seguros. Es muy, muy entendible. O sea, si tienes una ciudad en la que no tienes público, pues lo más lógico es que hagas eso, ¿no? Que publiques a la gente que tiene amigos y que sabes que cuando hagas tu presentación, por lo menos vas a vender 20 libros y con eso recuperas un poco lo que se invierte. Es caro, es muy, muy caro. En Guadalajara, si tú quieres publicar un libro, te dicen, pues sí, te hago si quieres 20 copias y te doy cada copia en 40 pesos. Y aquí salen en 250 pesos, 300 pesos. Y libros que quizás no tienen la calidad, porque no se tienen aquí las máquinas, por ejemplo, que sí se tienen en Guadalajara para la producción de los libros. Ya. Pero que te cuestan muchísimo más elaborarlos. Y luego el autor se queda con sus 100 libros, ¿no? Que tuvo que comprar a fuerzas, porque aparte te obligan como que hagas un tiraje específico. Ya. Sí, pues y ya no sabe cómo acomodarlos, ¿no? O sea, porque en las presentaciones no se te venden 100 libros, se te van a vender 20 o 30, ¿no? Si te va muy bien. Luego los editores aquí como que es muy feo decirlo, pero sí, o sea, lo que están intentando es como generar una especie de nombre para sí mismos y para su editorial, porque es un mercado tan pequeño y tan cerrado que se tienen que competir unos contra otros, necesariamente. Es decir, por lo que te he escuchado hablar en las presentaciones y en esta plática, es mera pasión lo que traes sobre tu editorial. Es decir, sí, se tienen que costear producción, se tienen que costear muchas cosas, pero hay mucha pasión por parte tuya y por parte de los colaboradores que yo he visto que están ahí participando. De alguna u otra manera debe de tener alma cada proyecto. Ahora, vamos a hablar de ese proceso. ¿Cómo es el autor, o es más, la gente que no ha escrito nada, pero que tiene un compendio, agarra sus poemas, su poesía, etcétera, llega contigo, te los da, o cómo es este proceso? Pues, bueno, se supone que hay 2 situaciones, pero en realidad son 3. Ok, a ver, cuéntame. La primera es que nosotros hacemos una convocatoria, como ha pasado con las plaquettes. Ok. Les digo las características, o sea, voy a hacer una colección de 40 plaquettes de esta cantidad de textos, de este tipo de textos, y tienen hasta este día para mandar sus manuscritos. Se siguen llamando manuscritos, aunque ahora se escriben a computadora. Sí. El romanticismo del proceso. Pero aún los llaman manuscritos. Entonces ya te mandan su archivo en Word, okay, con sus 15 poemas, y se hace una selección. La verdad es que sí trato de hacer una selección, no en el sentido de, no, estás escribiendo muy feo, no te vamos a publicar, sino de estos 15 poemas que me mandaste, ajá, estos 10, si les corriges algunas cosas, tienen mayor capacidad de mostrar el potencial que realmente tiene lo que estás tratando de decir. Tú eres el autor, yo no te voy a decir que lo corrijas y no te lo voy a corregir más que ortográficamente, yeah, y en cuestión de sintaxis, pero solo voy a publicarte estos 10 y sí necesito que hagas algunas correcciones específicas. Okay. Y ese es como el proceso más sencillo. En ese caso, por ejemplo, lo que hago es que llego a un acuerdo con el autor. Sí. Voy a producir, por ejemplo, 40 ejemplares para él y la editorial se va a quedar 10. A él le cobro esos 40 ejemplares únicamente y yo con mis 10 ejemplares hago lo que yo quiera, y un poco realmente vendiendo esos 10 ejemplares es como se recupera la producción como tal. Okay. Pero vender 10 ejemplares no es muy complicado. No es muy complicado. No, el otro proceso, que es el que me gusta más, pero que es el que es más largo y más complicado, que ahorita okay, estoy trabajando en 2 libros nada más de ese tipo de proceso, es al revés. Por una o por otra razón escucho a un autor o leo lo que un autor publica en su Instagram, okay, y empiezo a acercarme, ¿no? Le mando mensajes y le digo, oye, mira, estoy haciendo una colección con cierta cantidad de textos, con cierta cantidad de libros, y me gustaría que participaras dentro de ella. Entonces, entre autor y editor se trabaja como lo que se va a publicar. Se hacen varias revisiones, porque no es lo mismo una plaquette que un libro, ¿no? Un libro es muchísimo más largo. Es un proceso de lectura, de releer muchas veces el texto para encontrarle errores ortográficos y errores de sintaxis, para ver, para sugerirle al autor, por ejemplo, cuestiones de acomodo, de qué textos deberían ir antes que otros.
y luego el autor también opina sobre portadas y sobre otras cosas. Y una vez que se termina todo ese proceso, ya se hace una maqueta del libro, se hacen las primeras pruebas de impresión, le das al autor 1 o 2 ejemplares para que los vea y ya dice, pues sí está chido, ya vamos a lanzarlos. Se hacen 50 ejemplares, el autor se lleva una cantidad de estos ejemplares, la editorial se lleva otra y se venden. La diferencia es que en ese caso el tiraje va a ser mucho más largo, o sea, no van a ser nada más esos 50 ejemplares, sino que se va a estar produciendo constantemente y sí se tiene el objetivo como de llegar a más lugares. Actualmente estoy trabajando con 15 librerías en México, con 2 en Estados Unidos y con otras 3 que están en otras partes de Latinoamérica para la distribución de tanto de los libros como de las plaquettes, pero de los libros se mandan muchos más ejemplares. Fíjate, a pesar de que es independiente, traes toda ya una distribución interesante, ¿no? Pues es que es la forma en la que se podría sobrevivir. Bueno, pero esto no fue de la noche a la mañana. Después de que te robaron dinero. No, pero también son muy graciosas las formas en las que he llegado como a la distribución. Bueno. Tengo un amigo en Argentina, por ejemplo. Ahí lo conocí en Ciudad de México. Porque por algo lo estás mencionando. Cuéntame cómo estuvo. Íbamos a un evento de poesía gótica aparte. Toma. Yo no escribía nada de eso, ¿no? Pero me seleccionaban porque escucharon un poema muy triste y dijeron, no mames, ese güey es gótico. Ajá. Y aparte me acuerdo que yo llevaba una chamarra de mezclilla roja, ¿no? Y todos los demás así como... bien contrastante. Ajá. Y ese güey pues estaba en la Ciudad de México porque pues iban a presentar un libro, como que le hicieron una entrevista a un payaso callejero. Es un libro precioso en el que él habla sobre su arte, sobre cómo él entiende cuando se pone delante del público a hablar y todo eso. Y ya, ¿no? Como que cayó ahí por casualidad y nos hicimos muy amigos. Y ese día terminamos ebrios en algún lugar de la Ciudad de México. Y luego me lo traje a San Luis. Y varias veces hemos coincidido como en muchos lugares. Él tiene una editorial que se llama Contramar en Buenos Aires. Y tanto yo me traigo libros suyos para distribuir aquí, como él se lleva libros míos allá. Es que solamente así es. Hay que hacer el puente. Yo soy muy, muy fiel creyente de que si eres artista, autor, te dedicas a la cuestión creativa, de contenido, creo que entre más lazos hagas con otros artistas es mejor, porque te puede compartir hasta de su público, bajar mucho ese velo del egoísmo y de, es que es mi arte, es mi público. Creo que te limita mucho ese aspecto. Ahora, volviendo a la parte del proceso, se hace el tiraje, se distribuye, ya tienes el producto. ¿Qué onda con el rollo de derechos de autor? ¿Se pide, no se pide? ¿Se registra, no se registra? Bueno. ¿Opcional? Sí, yo diría que es opcional. Por ejemplo, las editoriales cartoneras trabajan con este sistema de Creative Commons. Ok. Ya te entendí. O de los copyleft. Ok. Creative Commons, ¿cómo es? Es un sistema en el que tú registras de alguna manera tu obra para que pueda ser compartida libremente de alguna manera, pero que no pueda reproducirse, y que si se reproduce tenga que darse el derecho al autor, ¿no? Como que se le nombre por lo menos. Hay diferentes tipos de licencias en la página. Hay algunas en las que pues sí, no, o sea, tú puedes tener el libro y puedes compartirlo como abiertamente en una lectura, pero no puedes duplicarlo. Hay otras en las que sí podrías compartir los textos directamente, por ejemplo, en una antología o en una compilación, y el autor también elige un poco eso. También hay autores, sobre todo para los libros, más que para las plaquettes, sí tratamos de registrar el ISBN. Ok. Y ¿qué es también? El ISBN es un número que sirve para que tu obra sea identificada en cualquier tipo de sistema de libros, ¿no? O sea, en las librerías se puede vender con el ISBN. Es necesario para que se venda en las librerías. Es necesario para que se venda, por ejemplo, también en Amazon. Ok. A mí no me gusta mucho lo de la literatura digital, pero también estamos entrando a eso. Y ya. Ok, entonces derechos de autor siempre se respetan. Sí, aparte es muy necesario. O sea, yo estoy de acuerdo. De hecho, es una de las cosas que yo más digo, ¿no? Que no puedes ser dueño de una idea
porque la misma idea que yo estoy teniendo la puede tener una persona del otro lado del mundo y yo no lo voy a saber. No inventaste el hilo negro, vaya. Pero sí puede ser, no el dueño, pero sí, o sea, si tú estás trabajando para crear algo, es importante que tú puedas ganar de ese algo, ¿no? O sea, que si alguien decide que se va a leer ese texto en algún otro lado, pues que por lo menos se te mencione, ¿no? O sea, ese güey creó ese texto tan bonito que me llegó y yo sé quién es, ¿no? Y lo puedo buscar en Instagram y decirle, güey, no mames, acabas de cambiar mi vida. Y tan solo por eso, ¿no? Por algo tan tonto es muy importante que al autor se le respete de alguna manera. Eso que acabas de decir, me acabas de cambiar la vida, ¿ha sucedido? Sí. ¿Me puedes contar alguna que te haya pasado o que le haya pasado, que tú hayas observado alguno de las de que hayas pues sí, que les hayas publicado el libro? Pues yo me acuerdo mucho de una lectura que hicimos en Guadalajara en un café que estoy tratando de recordar el nombre, pero no lo recuerdo, me imagino que ya no iba a existir. Que había una chica entre las mesas, ¿no? Y de uno de los textos que yo leí, pues nada más eso, ¿no? O sea, se acercó a mí y me dijo que había conectado mucho. Era un texto que hablaba como sobre la distancia generacional, como la manera en la que vemos a nuestros padres cuando somos adolescentes. Y como que la chica se había peleado con sus papás y la razón por la que estaba en ese café en la tarde pues era porque no quería regresar a su casa, ¿no? Entonces pues fue eso, fue el momento, la circunstancia en la que ella se encontraba la que la hizo conectar de alguna manera con el texto, pero para mí significó bastante. Pues yo creo que ha pasado varias veces que a alguien de alguna manera un texto en particular le hace conectar. Cuando hicimos la presentación de las plaquettes en ¿cómo se llama? En López Velarde. Uh-huh. Un señor, hace tiempo, creo que todavía existe, en la Biblioteca Pública Universitaria había un buffet filosófico. Ellos se reúnen para compartir pues sus pensamientos, las cosas que han leído en la semana, ¿no? Y mayormente son personas de la tercera edad. Entonces este señor llegó y me dijo, oye, tú ibas al buffet filosófico de no me acuerdo cómo se llama el señor que lo dirigía. Me dijo, pues yo tengo aquí uno de tus textos, ¿no? De los que compartiste en aquel momento. Y lo sacó y me lo enseñó, ¿no? Y todavía se puso a leerlo. Para mí fue como muy bonito porque dije, pues... O sea, yo creo que esos textos fueron de... Ni siquiera había publicado nada, ¿no? Solo eran textos que compartía porque yo sabía que eran gente a la que le interesaba la literatura. Y sí fue como... Pues eso, ¿no? Regresar al lugar del que saliste. Recordarte hasta cierto punto... ¿Por qué lo estás haciendo, no? También. Que también toqué el tema del rollo de si te ha pasado, porque creo que eso es lo que mueve al artista en específico a seguir haciendo. Ahora, en tu experiencia como editorial, ya publicaste a un artista, a un autor, y ya no regresó jamás a publicar contigo. ¿Tú qué crees que haya pasado en ese inter? ¿Se desilusionó? Digo, porque es duro, no eres Paulo Coelho, no eres los bestsellers. O sea, a veces ni se te vende uno. Pues yo creo que no, o sea, al menos hasta ahorita no ha ocurrido. Y la única vez que ocurrió fue más bien porque la persona se mudó de país. Y una de las cosas que más gusto me dio fue ver que a pesar de que ya no estaba aquí, seguía publicando y seguía trabajando en escribir. Soy consciente de que las editoriales pequeñas por lo general sirven como para un primer lanzamiento, ¿no? Como para acercar a estas personas a su público. A mí me da mucho gusto más que cuando vuelven como a mí para publicar su segundo libro, cuando veo que siguen trabajando y cuando veo que de verdad están trabajando, ¿no? Porque puedes escribir un montón y no publicar, o puedes publicar un montón y darte cuenta de que sigues escribiendo sobre lo mismo todos los años. En ese respecto me podría quejar de tantas cosas. ¿Cómo de qué? Suelta una sobre la mesa. Pues mira, yo creo que ha de existir algo así en todos los lugares del mundo. Hay mucha gente que escribe, ¿no? Muchísima gente. Yo creo que la mayoría de la gente escribe, pero no pensando en publicar. Más bien escriben como para calmarse a sí mismos, para expresar lo que sienten en ese momento, porque están enojados. Hay
mensajes de ya no quiero estar contigo, que son poemas, ¿no? Pero claro, que jamás van a ser publicados. Un día vamos a reunirlos todos. Entre líneas. Ajá, entonces, ese también es un mercado de alguna manera. Y hay gente que se ha dado cuenta de eso. Hubo una persona que se llama Odette Méndez, aquí en San Luis, que se dio cuenta que ese era un mercado. Entonces organizó una especie como de club grandotote, en el que invitaba a toda la gente que quería ir a leer sus textos, pues a eso, a leer. Y de repente como que se le salió un poco de las manos. Empezaron a publicar libros, pero o sea, te daban tus 2 libros, pero te cobraban 1,200 pesos, ¿no? Y aparte eran libros con títulos súper tendenciosos como los 100 mejores poetas de Latinoamérica. O sea, y tú estabas pagando 1,200 pesos para volverte uno de los 100 mejores poetas de Latinoamérica, certificado por una señora que pues, lo único que hacía era cobrarte. Y a mí se me hacía muy cruel porque la gente que participaba con ella, pues eran señoras, ¿no? Que escribían cartas de amor en su casa o personas de la tercera edad que estaban tratando de escribir porque pues tenían el tiempo libre y les gustaba hacerlo. Y era como jugar con sus sentimientos, ¿no? Con sus textos, con sus deseos de mostrar lo que estaban haciendo. Entonces me invitó a mí, me invitó a otros autores que como que ya tenían alguna trayectoria en ese momento. Y para distinguirlos un poco de los demás les daba una medalla, ¿no? Que tenía Sor Juana Inés de la Cruz. Y sabe, como que con el tiempo, o sea, con lo que fui viendo dentro del grupo que tenía, pues se me fue haciendo como más desagradable la labor que estaba intentando realizar sobre ellos. No con ellos, sino sobre ellos. Y en ese momento dije, no, pues voy a hacer algo. Entonces, de los libros que habían publicado, todos los que yo había adquirido, que me habían regalado, que había comprado, los corté en pedazos y hice papel reciclado. Entonces imprimí certificados y estampé sobre ellos una imagen de un jabalí. No voy a explicar ahorita por qué, pero tiene un sentido poético también. Okay. Y decía eso, ¿no? Felicidades, ya eres uno de los mejores poetas del mundo. Y los metí en un sobrecito. Entonces en una lectura que fue aparte en el Centro de las Artes, repartí los certificados. Y al final el texto que yo leo estaba construido con pedazos de textos de Odette. Y al final les doy la indicación de que abran los sobres, ¿no? Y les digo, pues si ella va a venderles la idea de que son los mejores poetas sin siquiera trabajar, yo se los regalo. Sí, ya, te entiendo. Es una escena muy bonita, ¿no? Porque ella me estaba viendo desde los asientos con mucho odio. Y después de eso dejé el artivismo. Ese punto que acabas de decir, el artivismo, eso es mucho de autores, muchísimo de autores. ¿Crees que puedes cambiar al mundo por medio de tu redacción y por medio de tu crítica? Y lo puedes hacer, pero no es tu trabajo, ¿estamos de acuerdo? El artista, una vez escuché a un señor y era un artista viejo, veterano, quizás con sus ideas, algunas chidas, otras no, pero me dijo algo muy, muy en concreto. El artista debe estar haciendo arte, no tiene que estar haciendo otra cosa más que eso. Quizás suene muy pasional, muy visceral, pero tiene cierto sentido de lógica. Ahora, volviendo al rollo del proceso creativo, ¿es costoso publicar un libro? ¿Hacer un tiraje es costoso? En San Luis particularmente sí. Yo intento que no lo sea. Y lo intento sobre todo, por ejemplo, trayendo materiales desde otros lugares. Entiendo. Porque resulta que, por ejemplo, el papel bond quizás no, pero las hojas que tratamos de utilizar para publicar aquí sí son mucho más caras que, por ejemplo, en Ciudad de México. Bueno. Pero, o sea, incluso comprando el papel aquí, yo siento que los precios que tienen la mayoría de las editoriales de San Luis son excesivos. Okay. Yo creo que si acaso te saldrían unos 50 pesos por ejemplar, quizás. No es tan caro la fabricación del libro. También entiendo, ¿no?, que tenemos que cobrar como por los servicios de corrección y de maquetación y del armado del libro, que se va a reproducir muchas veces. Pero no, en realidad no debería ser tan caro.
Entonces es caro, tú lo ubicas así en la escena, por así decirlo, es caro. Aquí en San Luis, sí. Qué difícil, ¿no? Digo, para alguien que está aventando una obra prima, es difícil. Sí, yo creo que a mucha gente le pasa eso, que se acerca a preguntar precios y escucha pues precios enormes, ¿no? Como que no te lo imaginas, no sabes cuánto debería costarte un libro y de repente llegas y escuchas que te dicen, no, pues te voy a hacer 100 ejemplares en 50,000 pesos, ¿no? Y pues ya lo piensas más. Dices, agarras tu libretita y dices, no, sabes que siempre no. Este era un diario, perdón. Hay opciones en San Luis que son ligeramente más baratas, que a mí me ha tocado ver, pero también son nuevas. Pero Ya. las editoriales que están como consolidadas aquí son carísimas. Me imagino. Ahora, dijiste que estabas checando lo del rollo de edición en la parte de digital. ¿Cómo vas en ese rollo? Pues en realidad es muy sencillo. O sea, el libro del que haces la revisión, la maqueta que la llamamos, pues nada más pasa como por un proceso de registro primero. Es muy importante que esté registrado. Y después se le agregan como las portadas, porque pues el libro que se va a imprimir no las tiene por aparte. Okay. Y ya, lo subes a Amazon, sobre todo a Amazon. Tiene un sistema muy fácil para trabajar con ellos para la venta de libros. Además de que tienen la ventaja de que pueden imprimir el libro en el caso de que tú lo necesites. Pero por ahí están surgiendo algunas opciones que también son mexicanas. No recuerdo ahorita el nombre, pero en Ciudad de México tienen un proyecto para hacer una librería digital de autores independientes. Pero si te estás metiendo en el rollo. ¿Te estás empapando más o...? Pues, digo, porque al final de cuentas todo ya está en redes. Sí, me bien. parece necesario. No me gusta mucho, pero sí me parece muy necesario. Alguien me dijo alguna vez que era como la mutación de... O sea, que se iba a dejar de leer el rollo romántico de físico de un libro y que lo que seguía en adelante era lo virtual. Yo la verdad, híjole, me sigo aferrando todavía a lo físico un poco, pero sí tiene ciertas facilidades lo digital, ¿no? Sí tiene ciertas facilidades, pero creo que al menos por la idea que nos han enseñado de lo que es un libro, Ajá. o que hemos aprendido nosotros solos, todavía va a sobrevivir un rato. Tan solo pues eso, ¿no? Creo que hasta la idea que se tiene de un intelectual es una persona que está sosteniendo un libro en el parque, ¿no? O en un café. No te lo imaginas con su Kindle. Como Sí. que pierde un poco la idea romántica. Cierto romanticismo, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a ponerle pausa a Place. Vamos a entrar en una sección del podcast que se llama Asociación Libre. ¿En qué consiste? Te lo explico. Te voy a decir una lista de algunas palabras. Cuando te digo una palabra, tú me dices lo primero que se te venga a la mente. Y al finalizar te voy a hacer una pregunta en la que puedes indagar un poquito más. De sí, no, por qué, y me dices por qué. ¿Sale? ¿Te parece? Iniciamos con asociación libre, perdón. Y la primera palabra es verso. Poema. Inspiración. Poesía. La fil. Robar. Almas en desgracia. Caer. Evolución. Giro. Dios. 7. Ilusión. Irse. Palabras. Nombre. Poesía. Rosa. Imaginación. Tren. Oratoria. Impostar. Muerte. Cerca. Visceral. Vómito. Jalisco. Grande. Recuerdos. Volver. Ok. Y la pregunta va mucho de la mano de lo que estábamos hablando ahorita, es ¿qué prefieres, lectura digital o libro en físico? Sí, no, ¿por qué? Pues libro en físico. ¿Por qué? Creo que la
O sea, el estar tan cerca del proceso de la producción del libro, o sea, de imprimirlo, de coserlo, de engomarlo, de empastarlo, hace que entiendas un poco como un valor que quizás ni siquiera tiene, pero que para ti va a estar ahí siempre. Pues sí, ¿no? Es como la gente que se dedica a hacer marcos. Ya. La gente no compra el marco, ¿no? O sea, lo que estás buscando no es el marco, es la pintura. Pero la gente que se dedica a hacer marcos, pues siempre va a ver en el marco cierto valor, ¿no? Yo conozco gente que sí se dedica a eso y que cuando va a una exposición sí es como, mira, pues qué bonitos diseños tiene el marco, ¿no? Y así. También conozco gente que se dedica al mundo editorial y que cuando se acerca a una plaqueta o un libro, antes que ver el contenido, lo primero que ve es como, mira, pues este está empastado de esta forma, ¿no? O utilizaron este papel, o ¡ay, qué bonitas guardas! Por el valor. Va que va. Muy bien, Laplace. Mira, ahorita ya hablamos del proceso, de cómo van los pasos, el proceso de selección, por así decirlo también. Ahora háblame del proceso de que la gente puede o no puede acercarte a ti, por qué medios se puede acercar, hay convocatoria. Bueno, actualmente tenemos 2 convocatorias. Una es para publicar plaquettes para autores nuevos y la otra es para la publicación de libros, tal cual. De plaquettes tenemos, si no me equivoco, todavía 6 lugares. Y de los libros, pues es una convocatoria permanente. En Instagram estamos como Laplace Taller Editorial, entre puntitos. Y en Facebook estamos como Laplace Taller Editorial, sin puntitos. Sin puntitos. Entonces todavía te pueden hacer llegar por medio de Instagram. Yo supongo que les das un correo, ¿no? O algo así. Sí, para hacer llegar el manuscrito. De los que ya tienes ahorita publicados en la editorial, mencióname nombres si se puede. De los que están publicados, bueno, de la colección de plaquettes hay 3 que ya salieron, o sea que ya están a la venta, que son Amor Cereza de Eli de Cherry, Bagatelas Nocturnas y Sortilegios de Mayani Maya y Las Musas del Desierto de Paloma Mondragón. Okay. Y van a salir, bueno, el siguiente que va a salir es el de Yuda Flores, que es un amigo que en realidad es músico, pero pues varias veces me mandó como poemas que aspiraban como a convertirse en algún momento en letras de canciones, pero que a mí me gustaban más como poemas. Entonces yo fui el que le insistió un poco a que lo convirtiéramos en una plaquette y me da mucho gusto que sí haya aceptado. Y de libros en los que estoy trabajando ahorita, bueno, estoy trabajando en el próximo mío, que en realidad va a ser una colaboración de mi editorial con la de Fong, que se va a llamar Luz Belia. Y pues era lo que te decía, ¿no? Estoy tomando los 2 textos que creo que puedo rescatar del primer libro que publiqué y trabajando alrededor de ellos. Y el otro es un libro de Ismene Jasso, que lleva por título Retazos de mi alma, que va a salir para agosto. Y yo creo que es el proyecto que llevo más avanzado y en el que he trabajado más tiempo. Es poesía. Es también su primera publicación, pero... O sea, lo es de alguna manera y no, porque lleva muchísimo tiempo como ya escribiendo y presentándose en diferentes lugares, pero en realidad no había tenido un acercamiento como al libro tal cual. ¿Y dónde puede conseguir la gente los libros en físico? ¿En dónde los puede ir a comprar? ¿O simplemente te escriben a ti directamente? ¿Cómo sí, es bueno, en otras ciudades sí los tenemos en librerías, pero aquí en San Luis pues es eso, o sea, escribes a la página de la editorial y hacemos alguna entrega. También estamos en algunos mercaditos, por ejemplo, y vamos a empezar a venderlos también aquí en el Café Octavo Arte y en algunos otros lugares. Pero estoy esperando un poco como a que por lo menos llevemos 5 de las plaquettes publicadas. Ya. Apenas te iba a preguntar en eso, en distribuidoras oficiales, entonces sería el Octavo Arte y alguna otra o no hay. Por ahora el Octavo Arte. El Octavo Arte. Aquí ¿Se te ha dificultado un poco? No, de hecho, por ejemplo, en algunos lugares, particularmente en lugares que son como de diseño y así, me lo han propuesto. Ya. Pero sí estoy esperando un poco a que tengamos algunos más de publicaciones como para realmente tenerlos exhibidos. Un compendio más choncho, por así decirlo. Y ya casi llegamos a eso. Ya casi, sí. Bueno. ¿Y próximos eventos?
Bueno, el 19 de agosto es la presentación del libro de Ismene Jasso. Va a ser en el Centro Cultural de la sección 52, el CENTE, que está ahí por Himno Nacional. Ok. Está enfrente de un jardín, pero no recuerdo el nombre del jardín ahora. Ok. Y bueno, de Almas en Desgracia vamos a tener un festival del 10 de agosto al 10 de septiembre por el aniversario, y pues dentro de eso va a haber lecturas de varios autores, tanto de aquí de San Luis como algunos de editoriales de fuera que van a acompañarnos. Y ya. Y ya. ¿Qué le dirías al público que le gusta tanto como leer y tanto como escribir? ¿Qué le dirías por si se quiere atrever a publicar contigo, o si se puede, si se quiere atrever más bien a escribir algo y a leer algo que ya esté publicado de tu editorial? Pues primero les diría que escriban, o sea, que escriban mucho. Creo que el error que cometemos todos los autores es que en cuanto empezamos a escribir, queremos publicar, y sí es importante el tener autocrítica y el leerse a uno mismo. También creo que es muy importante en este momento el darle oportunidad a autores independientes, de mi editorial, claro, porque pues hay que hacer autopromoción, pero también autores de otros lugares, ¿no? Creo que hay discursos que no se están tomando tan en cuenta, y que en una librería grande pues no los vas a encontrar. ¿Cómo qué tipo de discursos? Por ejemplo, la poesía. Hace poquito estaba viendo un artículo en el que hablaban que los bestsellers de poesía siguen siendo los mismos bestsellers de poesía de los años 80. Y los bestsellers de novela, por ejemplo, pues van cambiando cada año. Pero se sigue leyendo a Pablo Neruda, se siguen leyendo a los mismos autores todo el tiempo. Y sí se está haciendo poesía, se está haciendo muchísima poesía. Y poesía que además habla del tiempo en el que vivimos, de los lugares en los que habitamos, de las cosas que realmente nos tocan de alguna manera. Yo creo que eso es lo que me gustaría provocar en la gente, ¿no? Que se vuelva a leer la poesía. Esa es la misión de La Place, la editorial La Place. Sí. Como tal es, bueno, no sé, creo que en ese tiempo era el periódico de ese entonces, el modus vivendi, el día a día. Y como tú dices, actualmente hay mucha poesía, hay mucha historia por contar, y creo que no hay tanto foco y tanta lupa a la par. Pero bueno, redes sociales, de nueva cuenta. Estamos como La Place Taller y Editorial en Instagram y en Facebook. Va que va. ¿Correo? ¿No quieres dejar un correo electrónico? No. Bueno, igual que se contacten en Instagram, y ahí tú se los das como tal. Porque ya se está terminando este podcast. Lamentablemente, probablemente tengamos una segunda parte, pero hablando sobre almas, a lo mejor. Y vamos viendo cómo se va desarrollando tu proyecto, que a mi gusto va muy bien. Muy bien. Y de las pocas veces que he estado en presentaciones y de plaquettes, sobre todo, ahí va. Y como espectador lo digo. Y bueno, para finalizar el episodio, por lo regular a mis invitados les pido que me den 3 recomendaciones musicales de lo que sea, ya sea un álbum, ya sean 3 canciones, como tú veas. Pues bueno, yo recomendaría mucho a un músico argentino que se llama Alan Sutton. Okay. Por ahí se hizo famoso en TikTok por No tengo hambre, tengo ansiedad. Okay. Pero tiene muchísimas canciones que me parecen bastante buenas. ¿Una en especial? Pues lo que pasa es que él sube como demasiados adelantos de lo que va a publicar después, pero de las que están ya como grabadas y publicadas, hay una que se llama Más Sencillo. Ok. Vamos a recomendar 3 canciones de él para... ¿Va que va? Sí. Ajá, Más Sencillo, El Fin del Mundo y Dopamina. Correcto. ¿Tú lo recomiendas ampliamente? Sí. ¿Es parte de tu proceso creativo? Lo que ocurre es que a mí me pasa mucho que escucho música como pensando justamente en la letra. Ya. O sea, cuando estoy editando o cuando estoy escribiendo, procuro no hacerlo, procuro utilizar música que justamente no tenga letra. Pero el resto del tiempo, cuando hago algunas otras actividades, me gusta escuchar la letra y saber lo que está diciendo. Y en la música hay gente que hace cosas muy creativas con la letra, y creo que el caso de Alan Sutton es ese, ¿no? Como que prima la letra, como que es muy buen escritor.
pero también se dedica a la música. Entiendo. Correcto, pues miren, ahí les dejamos estas recomendaciones del invitado. Muchísimas gracias, Mr. Laplace. Espero no sea la última vez y estarnos viendo en estos eventos que sueles organizar. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias y esto fue todo por hoy en este episodio. Recuerden compartir el episodio. Si les gustó, denle like, denle suscribirse y a la campanita en Spotify. Y próximamente ya tendremos video en este podcast, pero estamos preparando todo para que se dé. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.